El presente trabajo pretende demostrar la contemporaneidad de Manuel Belgrano y José de San Martín, dos hombres que representan mucho más que una porción de nuestra historia. Manuel Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires. Era criollo, aunque sus padres eran de procedencia europea. En 1786 viaja a España junto a su hermano Francisco. Se inscribe en la Universidad de Salamanca para estudiar Derecho, pese a que su padre estaba esperanzado de que ambos se instruyeran en el comercio. José de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú. Era hijo de padres españoles. En 1783 viajó a España junto a su familia. En 1786 comenzó sus estudios en el Real Seminario de Nobles de Madrid y en la Escuela de Temporalidades de Málaga. En 1789 Manuel Belgrano recibe el diploma de bachiller en leyes de la Universidad de Valladolid. Ese mismo año, con 11 años de edad, José de San Martín comenzó su carrera militar en clase cadete en el regimiento Murcia, mientras estallaba la Revolución Francesa. En 1794 Manuel Belgrano asume en Buenos Aires la Secretaría del Consulado. En 1796 contrae una enfermedad en Europa, por lo que por su expreso pedido, la Corte designa a José Castelli para que lo supla en el cargo. En 1802 se edita el Semanario de Agricultura y Comercio dirigido por Hipólito Vieites y auspiciado por Manuel Belgrano. Belgrano, siempre defensor de la libertad, expresa: «Solo pueden oponerse a la libertad de prensa los que gusten mandar despóticamente, o los muy tímidos que se asustan con el cuco de la libertad, porque es una cosa nueva que no han visto hasta ahora». En 1804, en el Río de la Plata, Sobremonte asume el cargo de virrey. En Europa, Napoleón es coronado emperador de los franceses. En 1806 estalla la primera invasión inglesa al Río de la Plata. Belgrano, por impulso, indisciplinado, reúne un grupo de hombres para hacer frente a tal acción, pero desprovisto de todo conocimiento en estrategias militares, fracasa y se rinde a la voz de retirada de su jefe de mando. Los representantes de Gran Bretaña exigieron juramento de lealtad a las autoridades que habían quedado en la ciudad. Belgrano, decidido a no prestar juramento, se fugó de Buenos Aires y se refugió en la capilla de Mercedes en la Banda Oriental. En 1807 sucede la segunda invasión inglesa. Los británicos estaban dispuestos a reconquistar la ciudad y reafirmar el prestigio de su ejército. El desembarco fue recibido por Liniers organizado militarmente. En esta oportunidad, Belgrano participó como uno más de los ciudadanos sirviendo como ayudante de campo, donde aplicó con eficacia los conocimientos que había adquirido meses antes. En 1808, por otra parte, al ver debilitado el poder de España, Belgrano diseña una nueva política para fundar un gobierno nacional independiente de España. Ese mismo año, San Martín, durante la guerra entre España y Francia, tuvo una actuación destacada en todos los combates en los que participó y ascendió rápidamente en sus cargos militares hasta llegar al de segundo teniente. En 1809 se produce el alzamiento de Martín de Álzaga para derrocar al virrey Liniers. Belgrano se opone y junto con otros americanos hace fracasar el intento. Ese mismo año llega a Buenos Aires Baltasar Hidalgo de Cisneros, designado virrey en reemplazo de Liniers por la Junta Suprema de Sevilla. Comienza a reunirse la sociedad patriótica. Se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada su 100 de laureles y a sus plantas rendido un león. En 1810, el 25 de mayo, el Cabildo designa la primera Junta Gubernativa de las provincias del Río de la Plata. Belgrano es nombrado vocal. Ese mismo año fue nombrado general en jefe de la expedición militar a la Banda Oriental, Santa Fe, Entre Ríos y Paraguay. Las fuerzas patrióticas triunfan en Suipacha, en el territorio del Alto Perú.
Mientras tanto, en 1810, San Martín, al enterarse de los hechos de Mayo, decide pedir el retiro del ejército español para poner sus conocimientos y experiencia al servicio de la naciente revolución americana. El ejército patriota es derrotado en la batalla de Tacuarí y Paraguarí. El gobierno le solicita a Belgrano que marche hacia la banda oriental para detener el avance realista. Entrega el mando del ejército a José Rondó y viaja a Buenos Aires, donde lo requieren para ser juzgado por su actuación en Paraguay. El ejército patriota, a su vez, es derrotado en Huaki y se pierde el Alto Perú. El gobierno sobresea a Belgrano de los cargos que había formulado en su contra por falta de pruebas. Se le restablecen los honores y los grados. Belgrano llega a Asunción junto a Vicente Echeverría en misión diplomática. Se reúne con el gobernador Gaspar Rodríguez de Francia. Es designado coronel de regimiento número 1 de patricios. Ese mismo año, 1811, Vicente López y Planes y Blas Parera componen nuestra canción patria. Mientras tanto, San Martín estaba en Londres, donde se contactó con grupos revolucionarios como la Gran Hermandad Americana. Allí aprendió tácticas y estrategias militares que más tarde le servirían en sus campañas libertadoras. En 1812, Belgrano parte hacia Rosario con la misión de crear 2 baterías sobre el río Paraná. El triunvirato aprueba la escarapela blanco y azul celeste propuesta por Belgrano. El 18 de febrero la adopta como símbolo nacional. Iza la bandera argentina en la batería del río Paraná el 27 de febrero de ese mismo año. El triunvirato desaprueba la creación de la bandera. El gobierno designa a Belgrano jefe del ejército del Perú en reemplazo de Juan Martín de Pueyrredón. Comienza este año el éxodo del pueblo jujeño hacia el sur. El 3 de septiembre se obtiene la victoria en la batalla de las Piedras contra la vanguardia del ejército realista. El 24 de septiembre se obtiene la victoria de la batalla de Tucumán. En 1812, San Martín, a poco de llegar a Buenos Aires, logró que se le respetara su grado militar de teniente coronel y que se le encomendara la creación de un regimiento para custodiar las costas del Paraná, asolada por los ataques de los españoles de Montevideo. Así nació el regimiento de granaderos a caballo. El propio San Martín diseñará los uniformes y las insignias del nuevo cuerpo militar que se instala en Retiro. La situación política en Buenos Aires era complicada. Gobernaba el primer triunvirato integrado por Feliciano Chiclana, Manuel de Zarratea y Juan José Paso. Pero el verdadero poder estaba en manos del secretario de gobierno Bernardino Rivadavia, que venía desarrollando una política muy centralista que desoía todos los reclamos del interior, cada vez más perjudicado por la política económica de Buenos Aires, que fomentaba el libre comercio y mantenía un manejo exclusivo del puerto y de la aduana. Instalado ya en Buenos Aires, San Martín entró en contacto con los grupos opositores al triunvirato, encabezados por la Sociedad Patriótica fundada por Bernardo de Monteagudo. Creó, junto a su compañero de viaje Carlos de Alvear, la Logia Lautaro, una sociedad secreta cuyos objetivos principales eran la independencia y la Constitución republicana. San Martín y sus compañeros se decidieron a actuar. El 8 de octubre de 1812 marcharon con sus tropas, incluidos los granaderos, hacia la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo. Exigieron la renuncia de los triunviros en un documento redactado por San Martín que concluía diciendo: «No siempre están las tropas para sostener gobiernos tiránicos». Fue designado así un segundo triunvirato afín a la logia y a la sociedad patriótica, integrado por Juan José Paso, Nicolás Rodríguez Peña y Antonio Álvarez Jonte. En 1813, Belgrano, luego de la victoria obtenida en Tucumán, se dirige hacia Salta, recibe el regimiento número 1 de patricios, algo de dinero, municiones y vestimenta. Su plan consiste en organizar un ejército para emprender la campaña hacia las provincias del Alto Perú. El 20 de febrero de 1813 comienza la batalla. Tras la rendición de Tristán, Belgrano solicita que juren desde el general hasta el último soldado no levantar nunca más las armas contra las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Esta decisión provocó varias críticas en el gobierno, a las que Belgrano intenta no prestar atención. El general, consternado, le escribe a su amigo Chiclana: siempre se divierten los que están lejos de las balas, y no ven la sangre de sus hermanos, ni oyen los clamores de los infelices heridos. También son esos los más a propósitos para criticar las determinaciones de los jefes. Por fortuna, dan conmigo que me río de todo, y que hago lo que me dictan la razón, la justicia y la prudencia, y no busco glorias, sino la unión de los americanos y la prosperidad de la patria. A fines de junio de 1813, instala sus tropas en Potosí, dispuesto a iniciar un nuevo tramo en la lucha por la revolución. En la batalla de Vilcapugio es derrotado al igual que en la batalla de Ayohuma. El 3 de febrero de 1813, San Martín, junto a sus granaderos, entran por primera vez en combate frente al convento de San Lorenzo, en Santa Fe. El triunfo es total y el prestigio del ahora coronel San Martín crece sin cesar. Este fue el único combate que se realizó en suelo argentino. San Martín es nombrado jefe del Ejército Auxiliar del Perú. Ese mismo año se lleva a cabo la llamada Asamblea del año 13, que se declara soberana. Un año más tarde, en enero de 1814, se disolvió el segundo triunvirato. La Asamblea entonces decidió la descentralización del cargo ejecutivo en una sola persona, Gervasio Posadas, tío de Alvear, que asumió como primer director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ese mismo año, la posta de Yatasto fue el mudo testigo de la reunión de dos grandes personalidades de la historia. Belgrano y San Martín se encontraron allí, imbuidos del mismo ideal revolucionario. Allí, San Martín toma el liderazgo del ejército hasta entonces comandado por Belgrano, quien parte hacia Córdoba para ser juzgado por las derrotas sufridas en el Alto Perú. En diciembre de ese año, Belgrano es sobreseído de todos los cargos en su contra por falta de pruebas en el proceso que le inició el gobierno. Belgrano y Bernardino Rivadavia son designados para cumplir una misión diplomática en Europa. En 1815, Belgrano abandona Europa. Alvear, nombrado director supremo, ofrece a Inglaterra el protectorado sobre las Provincias Unidas del Río de la Plata. Todo el país se opone y se sublevan los ejércitos contra el director, que debe renunciar. San Martín rompe con Alvear y la logia se divide entre los partidarios de uno y de otro. En Europa, Napoleón es derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo. Ya por el año 1816, Belgrano considera que la independencia por sí sola no alcanza para acabar con la anarquía interna que en estos días sufren varias provincias. El establecimiento de una forma de gobierno, una monarquía constitucional desde su punto de vista, se hace indispensable para sostener y dar solidez a la revolución. El proyecto consiste en instaurar una dinastía y colocar en su trono a un inca, para restituir los derechos de quienes habían sido despojados por los colonizadores. Al finalizar su exposición, la estrategia de Belgrano cuenta con la adhesión de Güemes, el apoyo de San Martín y el consentimiento de los representantes del Alto Perú y de otros diputados provinciales. Los diputados de Buenos Aires no están dispuestos a aceptar bajo ningún concepto que la capital del imperio sea la antigua Cusco. El 9 de julio se declara la independencia en el Congreso de Tucumán. San Martín es nombrado general del Ejército de los Andes. El 3 de agosto, Belgrano es designado comandante en jefe del Ejército del Perú en reemplazo de José Rondó, que había sido vencido en Sipe-Sipe. El 7 de agosto asume el mando del ejército en Las Trancas. El Ejército de los Andes se instala en el campo de instrucción del Plumerillo. A principios de 1817 comenzó el heroico cruce de los Andes liderado por José de San Martín. Esta campaña azotó a los hombres del general y a este mismo, desde la miseria y el olvido de los gobernantes. Sin embargo, San Martín alentaba a sus hombres con espíritu patriota. Compañeros del Ejército de los Andes, la guerra se la tenemos que hacer como podamos. Si no tenemos dinero, carne y tabaco no nos tiene que faltar,
Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la valletilla que nos tejan nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Seamos libres, lo demás no importa nada. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje. A poco de cruzar los Andes, el 12 de febrero de 1817, las fuerzas patriotas derrotan a los españoles en la cuesta de Chacabuco, iniciando de esta forma la independencia de Chile. El 19 de marzo del año siguiente, las fuerzas patriotas sufrieron una derrota en Cancha Rayada. Afortunadamente, el general Las Heras logró salvar a su cuerpo y en base a estos hombres pudo reorganizarse un ejército de 5.000 hombres y vencer definitivamente a los realistas en Maipú el 5 de abril de 1818. Pocos días después de Maipú, San Martín volvió a cruzar la cordillera rumbo a Buenos Aires para solicitar ayuda al gobierno del Directorio para la última etapa de su campaña libertadora, el ataque marítimo contra el bastión realista de Lima. Obtiene una promesa de ayuda, sin embargo, el gobierno se niega. San Martín regresa a Chile, donde obtuvo la ayuda financiera del gobierno chileno y armó una escuadra que quedará al mando de un marino escocés. Mientras tanto, en Buenos Aires las cosas se complican. Pueyrredón propicia la invasión portuguesa de la banda oriental para combatir a Artigas y le ordena a San Martín que baje con su ejército y encabece la represión de los orientales. San Martín se niega y le aclara: el general San Martín jamás desvainará su espada para derramar sangre de hermanos. Renuncia así al cargo otorgado por el gobierno civil del pueblo santiaguino. Es nombrado general en jefe del ejército por el gobierno chileno. En 24 días hemos hecho la campaña, pasamos las cordilleras más elevadas del globo, concluimos con los tiranos y dimos la libertad a Chile. Así resumía San Martín la campaña de los Andes. En 1819, San Martín se encuentra en su cuartel general de Mendoza, muy enfermo y debilitado. Recibe la noticia de la renuncia de Pueyrredón como director supremo, quien es sucedido por José Rondó. El gobierno insiste en solicitar a San Martín que regrese a Buenos Aires para combatir a los caudillos sublevados. A esto se suma la revolución encabezada por Bernabé Araoz en la provincia de Tucumán, que se declara autónoma y somete a prisión al amigo y general Manuel Belgrano. En 1820, amigos y oficiales de San Martín lo alejan de los peligros de la guerra civil y lo instalan en la ciudad de Santiago de Chile. El 1 de febrero de 1820 se libra la batalla de Cepeda. La autoridad nacional deja de existir. San Martín renuncia al cargo de jefe del ejército de los Andes. El 2 de abril se redacta el Acta de Rancagua. Queda asentado como base y principio que la autoridad que recibió el general de los Andes para hacer la guerra a los españoles y adelantar la felicidad del país no ha caducado ni puede caducar, pues que su origen, que es la salud del pueblo, es inmudable. El gobierno de Chile lo designa general en jefe de la expedición al Perú. El 20 de agosto, zarpa de Valparaíso la expedición libertadora al Perú. El 12 de septiembre, San Martín desembarca en el puerto de Pisco. El 9 de octubre, Guayaquil hace su propia revolución y se declara a favor de San Martín. El 10 de noviembre, el ejército libertador desembarca en Huaco y se instala cerca de Lima. En 1820, el general Belgrano falleció humildemente en su casa paterna. Fue el 20 de junio, pero aún perduran en la historia el hombre ilustrado de ideas progresistas y sus ideales, el militar que supo rearmar ejércitos destruidos y hacerse del apoyo indígena, el patriota que vio más allá de la coyuntura revolucionaria y dio cuanto tuvo por su nación. Antes de morir, expresa: pensaba en la eternidad a donde voy y en la tierra querida que dejo. Espero que los buenos ciudadanos trabajarán en remediar sus desgracias. En 1821, por su parte, San Martín ordenó bloquear el puerto de Lima. Así el virrey de la Serna se vio acosado por todos los flancos y debió rendirse el 10 de julio. Ese día entró victorioso el general San Martín a la capital virreinal.
El 28 de julio de 1821, San Martín declaró la independencia del Perú. Se formó un gobierno independiente que nombró a San Martín con el título de protector del Perú, con plena autoridad civil y militar. En un principio el general se había negado a aceptar el cargo, pero el clamor popular y los consejos de su amigo y secretario Bernardo de Monteagudo le hicieron recordar que el peligro realista no había desaparecido, que las fuerzas del virrey se estaban reorganizando en los 4 puntos cardinales del Perú y que por lo tanto su presencia se hacía imprescindible para terminar definitivamente con el dominio español. Mientras San Martín llevaba a cabo su campaña desde el sur, el patriota venezolano Simón Bolívar lo venía haciendo desde el norte. El general Sucre, lugarteniente de Bolívar, solicitó ayuda a San Martín para su campaña en Ecuador. El general argentino le envió 1.600 soldados que participaron victoriosamente en los combates de Riobamba y Pichincha, que garantizaron la rendición de Quito. Finalmente los dos libertadores decidieron reunirse. La famosa entrevista de Guayaquil, en Ecuador, se realizó entre los días 26 y 27 de julio de 1822. Había entre ellos diferencias políticas y militares. Mientras San Martín era partidario de que cada pueblo liberado decidiera con libertad su futuro, Bolívar estaba interesado en controlar personalmente la evolución política de las nuevas repúblicas. El otro tema polémico fue quién conduciría el nuevo ejército libertador que resultaría de la unión de las tropas comandadas por ambos. San Martín propuso que lo dirigiera Bolívar, pero este dijo que nunca podría tener a un general de la calidad y capacidad de San Martín como subordinado. El general argentino tomó entonces una drástica decisión: retirarse de todos sus cargos, dejarle sus tropas a Bolívar y regresar a su país. Tras la entrevista de Guayaquil, San Martín regresó a Lima y renunció a su cargo de protector del Perú. La presencia de un militar afortunado, por más desprendimiento que tenga, es temible a los estados que de nuevo se constituyen. Por otra parte, ya estoy aburrido de oír decir que quiero hacerme soberano. Sin embargo, siempre estaré dispuesto a hacer el último sacrificio por la libertad del país, pero en clase de simple particular y no más. En cuanto a mi conducta pública, mis compatriotas dividirán sus opiniones. Los hijos de estos darán el verdadero fallo. Partió luego rumbo a Chile, donde permaneció hasta enero de 1823. Cruzó por última vez los Andes. Estuvo unos días en Mendoza y pidió autorización para entrar a Buenos Aires para poder ver a su esposa, que estaba gravemente enferma. Rivadavia, ministro de Gobierno del gobernador Martín Rodríguez, le negó el permiso argumentando que no estaban dadas las condiciones de seguridad para que San Martín entrara a la ciudad. En realidad, Rivadavia, que siempre le había negado cualquier tipo de ayuda a San Martín, temía que el general entrase en contacto con los federales del litoral. El gobernador de Santa Fe, Estanislao López, le envió una carta advirtiéndole que el gobierno de Buenos Aires esperaba su llegada para someterlo a un juicio por haber desobedecido las órdenes de reprimir a los federales, y le ofreció marchar con sus tropas sobre Buenos Aires si llegara a producir tan absurdo e injusto juicio. San Martín le agradeció a López su advertencia, pero le dijo que no quería más derramamiento de sangre. Ante el agravamiento de la salud de Remedios, pese a las amenazas, San Martín decidió viajar igual a Buenos Aires, pero lamentablemente llegó tarde. Su esposa ya había fallecido sin que él pudiera compartir al menos sus últimos momentos. Difamado y amenazado por el gobierno unitario, San Martín decidió abandonar el país en compañía de su pequeña hija Mercedes rumbo a Europa. En 1825 redactó las famosas máximas a su hija Mercedes. En febrero de 1829 llega al puerto de Buenos Aires, pero no desembarca. Se entera del derrocamiento del gobernador Dorrego y de su trágico fusilamiento a manos de los unitarios de Lavalle. Muchos oficiales le envían cartas a su barco y lo van a visitar con la intención de que se haga cargo del poder. San Martín se niega porque piensa que tome el partido que tome, tendrá que derramar sangre argentina y no está dispuesto a eso. Triste y decepcionado decide regresar. Pasa unos meses en Montevideo y finalmente retorna a Francia.
Durante su estancia en Europa, es visitado por Sarmiento, quien intenta convencerlo de que retorne al país para luchar contra los gauchos. San Martín se niega, afirmando su sentimiento de hermandad hacia todos los americanos. En 1838, durante el gobierno de Rosas, los franceses bloquearon el puerto de Buenos Aires. Inmediatamente José de San Martín le escribió a don Juan Manuel, ofreciéndole sus servicios militares. Rosas agradeció el gesto y le contestó que podían ser tan útiles como sus servicios militares las gestiones diplomáticas que pudiera realizar ante los gobiernos de Francia e Inglaterra. Al enterarse del bravo combate de la Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre de 1845, cuando los criollos se enfrentaron corajudamente a la escuadra anglo-francesa, San Martín volvió a escribirle a Rosas y expresarle sus respetos y felicitaciones. Ahora los gringos sabrán que los criollos no somos empanadas que se comen así nomás sin ningún trabajo. San Martín, para ese entonces, estaba muy enfermo. Sufría asma, reuma, úlceras y estaba casi ciego. Su estado de salud se fue agravando hasta que falleció el 17 de agosto de 1850. En su testamento pedía que su sable fuera entregado a Rosas, por la firmeza que sostuvo el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla, y que su corazón descansara en Buenos Aires. Esta última voluntad se cumplió en 1880, cuando el presidente Avellaneda recibió los restos del Libertador. Para concluir este trabajo, quisiéramos recordar las palabras del general Manuel Belgrano respecto de la educación. El maestro procurará, con su conducta y en todas sus expresiones y modos, inspirar a sus alumnos amor al orden, respeto a la religión, moderación y dulzura en el trato, sentimientos de honor, amor a la virtud y a las ciencias, horror al vicio, inclinación al trabajo y un espíritu nacional que les haga preferir el bien público al privado y estimar en más la calidad más de americano que de extranjero.